kirchnerismo, son puntos básicos de acuerdos entre las políticas del MIR y del PRT. Entonces, yo voy a hacer una pequeña introducción, o sea, lo que fue la historia del PRT, y voy a entrar en un punto que me parece interesante, muy original, digamos, de enfocar también, que es una carta de Miguel Enríquez en el año 74 al PRT, al secretario general del PRT, con algunas observaciones, algunas, digamos, críticas se pueden decir, pero Miguel lo hace muy diplomáticamente, 2 páginas pidiendo, diciendo que se lo tome con pie, que son cosas que él opina, que no conoce bien la Argentina, pero en fin, que de todas maneras se expresa sus dudas. Entonces, hay una diferencia fundamental entre Argentina y Chile, y es que la historia política, o sea, digamos, las características del sistema político. En la Argentina, desde el año 30 en adelante, se puede decir que se vive bajo un régimen militar, y entonces el surgimiento del PRT se da en ese contexto, ¿no?, de ausencia de formas democráticas burguesas, pero democráticas. No hay ninguna forma, hay poquísimos periodos de legalidad para una fuerza de izquierda revolucionaria. Entonces, como ustedes saben, en el 55 se produce el golpe de Estado contra Perón, y a partir de ahí hay una inestabilidad constante, o sea, hay una proscripción del peronismo. El peronismo no podía participar en elecciones, entonces las elecciones eran absolutamente condicionadas y ficticias, porque no duraban, o sea, había gobiernos que ganaban con el 20%, 22% de los votos, y los militares intervenían nuevamente, desplazaban al gobierno, llamaban de nuevo elecciones. Hubo 17 presidentes en Argentina del 55 hasta el 73. Entonces, se puede decir que no existían posibilidades de acumulación desde el punto de vista legal. Digamos, la historia política de Mario Roberto, de mi hermano, comienza se puede decir en el 60, que hace un viaje de bodas por América Latina, siguiendo los pasos del Che, hace un viaje por Bolivia, Ecuador, Perú, o sea, hace un viaje por América Latina hasta Cuba, y está presente en abril del 71 en la proclamación de la República de la República Socialista, del socialismo en Cuba, del 61, ¿no?, en abril. Y vuelve a la Argentina completamente, digamos, enamorado de la Revolución Cubana. ¿Qué pasa? Pero hay un largo periodo donde en Santiago otro de mis hermanos estaba construyendo una fuerza política que se llamó Frente Revolucionario Indoamericano Popular. O sea, había una influencia del indoamericanismo, o sea, del indigenismo, ¿no? Una especie de teoría similar a la que encarna Evo Morales actualmente, ¿no? O sea, la idea de que en América Latina, pero en el norte argentino se comparten muchos rasgos de América Latina, hay una presencia y un origen muy fuerte en las poblaciones indígenas del continente, y eso tiene que ser una fuerza fundamental para una revolución latinoamericana. Hay incluso en la primera, hay una serie de revistas, 5 números de la revista Dimensión, que es una revista cultural, pero con este enfoque, donde mi hermano Francisco, dice que Santiago del Estero, el norte argentino, es el punto de confluencia de las cuencas del Amazonas y de los Andes, digamos, que son las dos culturas predominantes en América del Sur, y que entonces es como que hay que hacer ese esfuerzo por desarrollar una unidad de América Latina basada
en esas tradiciones. El FRIP se desarrolla fundamentalmente en el norte, Santiago del Estero, Tucumán, pero empieza a desarrollar experiencias valiosas, o sea, porque con ese enfoque que siempre mantuvo el PRT, la idea era trabajar con los obreros, ¿no? Entonces empieza a trabajar con los obreros, o sea, fundamentalmente Robbie se recibe de contador y se va a trabajar a Tucumán al ingenio San José, donde conoce al Nerito Fernández, a Leandro Fote, dirigentes que luego serán dirigentes del partido, pero realizan una experiencia de política de alianzas que, justamente trabajando con los obreros y los campesinos de esa zona, ellos descubren que había una táctica de la empresa, de las empresas, de todas los ingenios azucareros, de enfrentar a los obreros con los campesinos, porque el aumento de sueldos de los obreros significaba más costos para los productores, o sea, tenían que pagar más cara, o sea, la caña. Entonces, ellos promueven la alianza obrero-campesina, ¿no?, para ir juntos a la negociación, para discutir el precio de la caña y el costo del salario. Entonces, eso también es una forma de alianza, o sea, esencialmente por la base, ¿no es cierto? O sea, trabajar con los sectores sociales y de ahí empezar a hablar con las representaciones políticas. En la elección del 64, el FRIP se presenta a elecciones con la personalidad de un partido provincial, un sello, no sé si en Chile se usa, pero en Argentina hay partidos que están durmiendo, que son un sello, son un partido legal, pero que no tienen funcionamiento, no tienen gente. Bueno, entonces se hacen de acuerdo con el partido que se llama Acción Provinciana, y promueven la elección de los candidatos en la asamblea de fábrica. Entonces iban a la asamblea de fábrica, fundamentalmente de los ingenios, y los obreros votaban quiénes iban a ser los candidatos. Eso lo hicieron en toda la provincia y ganaron las elecciones. O sea, el FRIP con esa sigla de Acción Provincial sacó el 37%, de la segunda fuerza, que era el peronismo, sacó 27%, y después los demás partidos. Entonces ganaron y llevaron diputados al gobierno nacional y 15 diputados al Congreso Provincial. Entonces, empezó a hacer ese tipo de experiencias, te digo, todavía en forma, digamos, intuitiva, se puede decir, ¿no? Porque el FRIP no era un partido marxista, se manejaba todavía con una concepción indigenista. A partir de ahí, en el 65, se hace alianza con Palabra Obrera, que es un partido trotskista a nivel nacional, y claro, porque Robbie comprendía que no se podía avanzar mucho en una pequeña provincia del norte, había que construir un partido a nivel nacional. Entonces se funda el PRT en el 65. La definición fue siempre partido marxista-leninista, no se dice trotskista. Por supuesto había una fuerte influencia trotskista porque Nahuel Moreno, el dirigente de Palabra Obrera, era un personaje famoso del trotskismo latinoamericano. De todas maneras, 65, desde la fundación hasta el 70, se da una tremenda lucha interna, justamente entre el sector trotskista de Nahuel Moreno y el sector del FRIP, que representaba a mi hermano, por la estrategia política. Entonces hay distintos pasos, el cuarto congreso, o sea, por un lado Nahuel Moreno y incluso la Cuarta Internacional en un congreso apoyan la lucha armada, o sea, el noveno congreso de la Cuarta Internacional se dice, ¿no?, expresamente que se apoya la lucha armada en los países de América Latina, etc. Pero no era retórico, no estaban de acuerdo con eso. Entonces la lucha era por realmente desarrollar una estrategia de lucha armada, cosa que se consigue recién en el 70, en el quinto congreso. Ahora, durante todo ese periodo, Robbie, mi hermano, estaba en minoría, pero nunca se le ocurrió irse del PRT, formar otro partido
provocar división. Estuvo dentro del país y dio la batalla adentro, hasta que en el Quinto Congreso logró la mayoría y el que se fue Moreno, o sea, el ala trotskista se fue del PRT. Pero digo, entonces, esa idea de trabajar, de poner por encima los intereses del partido que no de los intereses de un dirigente. El Quinto Congreso, ustedes saben, es el comienzo de la lucha armada en Argentina. La situación, lógicamente también, ¿no? Esa crisis política de la prohibición del peronismo fue acumulando, ¿no? Toda la resistencia peronista. Hubo varios intentos de guerrilla en Argentina. O sea, era una situación explosiva, no se podía gobernar al país con un partido mayoritario prohibido. Entonces se fueron acumulando toda una serie de situaciones de crisis política que llevan al golpe de Estado de Onganía en el 66, que dice, bueno, basta, vamos a establecer una dictadura sin límite de tiempo, porque antes siempre eran un año y llamaban a elecciones, ¿no? Vamos a establecer una dictadura para reorganizar el país, o sea, con un estilo fascista, o sea, la idea de establecer, bueno, consejos, corporaciones, llamar a los sindicatos, a los empresarios, qué sé yo, la iglesia, hacer un consejo asesor del gobierno, bueno, o sea, toda una estructura muy fascistoide, pero yo digo, la idea era, ahora decían, no tenemos plazos, vamos a gobernar hasta que logremos aplicar nuestro proyecto. Pero bueno, en 67 ya empezaron las luchas en Tucumán, movilizaciones, huelgas, el movimiento obrero empezó a movilizarse en todo el país, así que ya en el 68 la situación empezó a hacerse difícil, insostenible, y ustedes saben, en 69, en marzo de 69, el Cordobazo, o sea, la explosión social más importante de la Argentina, una insurrección urbana de Córdoba que dura 3 días, 4 días, que no la pueden controlar, o sea que la población obrera, estudiantil está en la calle, hay francotiradores en los techos y entonces la policía no puede salir, no puede controlar la situación, tiene que intervenir el ejército. Entonces bueno, ahí con esa explosión del Cordobazo se empezaron a dar otras insurrecciones en otras ciudades del país. O sea que en ese contexto es cuando el PRT dice, bueno, ha llegado el momento de organizar la lucha armada. Hago un pequeño retroceso. En el 62 un sector de Palabra Obrera, encabezado por el vasco Bengoechea, rompe y para organizar la guerrilla. O sea, entonces va a Cuba, tiene formación y vuelve y quiere organizar una guerrilla en el monte, en Tucumán. Entonces mi hermano se opone. Rodríguez dice, no podemos lanzar la lucha armada si no tenemos un partido, si no hay una organización política en todo el país. O sea, eso es foquismo, eso no sirve, no nos lleva a ningún lado. Entonces, la importancia, por eso digo, en Argentina ya habían surgido varios grupos armados, o sea, por eso digo, no es que el PRT tenía la idea original de plantear que era necesario también desarrollar la lucha armada. Pero sí es el único partido que plantea, o sea, la única organización que plantea la lucha armada tiene que ser dirigida por un partido. No es cuestión de organizar un grupo armado, nada más. Entonces, bueno, con esa idea, el Quinto Congreso se avanza a la construcción del partido de las fábricas y al levantamiento de la lucha armada. Y ustedes saben, eso fue un periodo muy de gran ascenso de la lucha de masas, grandes movilizaciones en todo el país, bueno, nuevas organizaciones sindicales, nuevas organizaciones campesinas. O sea, fue un boom de grande crecimiento y de acoso a la dictadura, porque teníamos una dictadura militar, la dictadura de Lanusse, que cada vez era más impotente, y se venía a venir lo peor. Entonces, por eso, en un ataque de lucidez, Lanusse tira la toalla y llama a Perón. O sea, dice, bueno, acá
nosotros no podemos controlar esta situación, hace falta que venga Perón. Entonces, el Gran Acuerdo Nacional, una convocatoria de elecciones y con contactos explícitos con Perón para que vuelva al país. Mientras tanto, las organizaciones armadas habían construido una unidad, o sea, actuaban juntas, las principales, el ERP, los montoneros y la FARC. Y bueno, el resultado de eso es, por ejemplo, la fuga de Trelew, que ustedes conocen bien porque los dirigentes que escapan de Trelew, de Rawson, de la cárcel de Rawson, vienen a Chile, ¿no? Entonces, esa acción se organizó conjuntamente, las tres organizaciones. Y entonces, bueno, la operación en sí se dio muy bien, todo lo que se había planificado, la toma de la cárcel, fracasó el apoyo externo. O sea que solamente pudieron escaparse 6 dirigentes y los 19 quedaron en el aeropuerto y casi un centenar quedó en la cárcel. Bueno, pero digo, yo lo que quiero decir es que esa acción, como muchas otras, y se estaba planificando, digamos, la construcción de una organización unida, de la unidad, digamos, de las organizaciones armadas. La presencia, o sea, la llegada de Perón, la presencia de Perón desbarató todo ese proceso de unidad. Bueno, las organizaciones peronistas apoyaron el gobierno de Perón, incluso participaron en el gobierno y el PRT mantuvo su oposición quizás exagerada, ¿no? Porque el PRT lo que dijo fue que no iba a actuar en contra del gobierno, pero que sí podía utilizar las armas en contra de las empresas monopolistas y el ejército. Sí violaban la legalidad, que fue lo que pasó enseguida, ¿no? Ustedes saben, en junio, o sea, las elecciones fueron en marzo, asume el gobierno y en junio viene Perón, llega Perón a la Argentina. Y en Ezeiza, la derecha peronista hace un complot, organiza una masacre, y cuando llegan entonces, no sé, se habla de 1 millón, de gente, 1,5 millones, de personas que fueron a esperar a Perón a Ezeiza, desde el palco empezaron a tirar, y hay como más de 100 muertos, y centenares de heridos. Bueno, entonces eso fue una provocación de la derecha peronista, ¿no?, en contra de la izquierda peronista, para disputar el espacio. Concretamente, los dos sectores pensaban que Perón los iba a apoyar. También Montoneros pensaban que Perón los iba a apoyar. Por supuesto, Perón apoyó a la derecha. Entonces, lo que digo, si bien yo escribí un libro sobre la historia del PRT y pienso que fue un error no suspender la lucha armada en ese periodo, porque es importante que Perón tenía el consenso mayoritario. De hecho, se llama elecciones en septiembre y Perón gana con el 62%. No, pero porque las elecciones anteriores había ganado un Cámpora, que era un representante de Perón. Entonces, la situación se hace muy compleja porque con Perón en el gobierno, Perón naturalmente apoyaba políticas de derecha y que obligan a Montoneros a romper. Ustedes saben que el 1 de mayo del 74, Montoneros va a la Plaza de Mayo al discurso de Perón y empiezan a cantar ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Entonces Perón se enoja, se ofende y los trata de imberbes e imbéciles, y los montoneros se van. Entonces esa ruptura para Robi, para el partido, significó como ya la tranquilidad de que Perón no podía seguir arrastrando a la división a las fuerzas revolucionarias.
y por lo tanto saca ya una propuesta de tregua, suspender la lucha armada con tal de que se liberen los presos políticos, en fin, por algunas condiciones, pero la idea era, o sea, la idea de la dirección del PRT era que, si bien se había usado la lucha armada, ¿no?, durante el gobierno peronista hasta ese momento, se puede decir para desestabilizarlo, para ayudar, digamos, a que no se consolidara con esa política. Después no de la muerte, pero después de la división de Montonera de Perón, ahí ya el PRT cambia de política, cambia de táctica. De todas maneras, la muerte de Perón significó la imposición total de López Rega, de la derecha fascista del peronismo, y con eso se desata en Argentina. Hay 2.000 muertos de la AAA, o sea que era el gobierno peronista. El gobierno peronista mata a 2.000 personas, así, en la calle, o sea, digamos, blancos elegidos, o sea, dirigentes políticos, sindicales. Hay un comienzo de una represión estatal furiosa, y el desarrollo de las luchas continúa, pero se puede decir que también en Argentina empieza a haber un cerco, ¿no? Ustedes no se olviden que ya en América Latina había un cerco, o sea, el golpe de Estado en Uruguay, el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado en Bolivia. O sea, Argentina era un país que estaba rodeado de dictaduras, y también en Argentina empieza un proceso de militarización. Perón obliga a renunciar al gobernador de Córdoba, por el jefe de policía, interviene en Tucumán con el ejército, interviene en Villa Constitución, en las fábricas, mete preso a 100 dirigentes sindicales. O sea, el ejército empieza a intervenir en todas las ciudades, ya en el 74, 75. O sea, hay una militarización muy fuerte. Entonces el conflicto se hacía cada vez más violento. De todas maneras, aquí voy en el 74, hay una carta de Miguel Enríquez. O sea, el PRT apoyó siempre al MIR, ¿no? O sea, empezaron las conversaciones muy temprano con Miguel Enríquez. 71, 72 empezaron las conversaciones para trabajar en conjunto. Al mismo tiempo, Rodi tiene contactos con el MLN en Cuba, y entonces empieza a surgir la idea de crear la Junta de Coordinación Revolucionaria, que había sido una sugerencia del Che Guevara en sus documentos, que decía que en América Latina se ponía a formar juntas de coordinación revolucionaria para desarrollar la política común contra el imperialismo. Entonces, en el 71, Rodi, cuando se fuga de Trelew en el 72, pasa por Chile, va a Cuba, pero vuelve por Chile, y ahí tienen una conversación con Miguel, ¿no? O sea, a fines del 72. Ya con la idea de que era necesario construir una Junta de Coordinación Revolucionaria. La idea era MIR, Tupamaros, y eventualmente el ELN de Bolivia. Luego viene el golpe de Estado en Chile. El PRT había hecho un secuestro, no sé, a un banquero muy importante, 18 millones de dólares, y entonces destina 3 millones a las organizaciones hermanas, o sea, 1 millón a Tupamaros, 1 millón al ELN y 1 millón al MIR. Entonces eso ayudó al MIR también después del golpe a solucionar los gravísimos problemas, ¿no?, que implicaba la seguridad de los militantes, etcétera. Pero y naturalmente había intercambio de militantes, visitas. 74 viene a Chile Domingo Mena, que era un dirigente del Buró Político, y habla tiene una reunión con
con el Comisión Política del MIR, y se discute de todo, o sea, 3 días están reunidos, se discute, o sea, Domingo Mena cuenta lo que pasa en Argentina, bueno, y se ve que en las discusiones había cosas que no coincidían, y por eso cuando vuelve Domingo Mena a Buenos Aires se lleva una carta de Miguel Enríquez. Entonces, bueno, la carta es larga, tiene como 15 páginas, pero lo que yo quiero resaltar es que digamos, la crítica más notable, o crítica, las sugerencias más notables que hace Miguel, bueno, dice, por un lado, que las experiencias que tuvo el MIR en el 72, a principios del 73, ¿no? Fundamentalmente el trabajo en las organizaciones de masas, el pliego del pueblo, una propuesta de coordinar las organizaciones, o sea, los comités de fábrica con los pobladores, o sea, buscar, digamos, que generar una coordinación de las luchas a nivel local, a nivel territorial. Y como quien dice, darle a eso una coherencia, una dirección, digamos, un sentido. Entonces el pliego del pueblo era como un programa que unificaba, digamos, las aspiraciones de esos sectores populares. Entonces Miguel dice, yo no veo eso en el PRT, o sea, ustedes tendrían que tener un programa, ¿no? Una plataforma para el periodo, sería bueno, ¿no es cierto?, que se trabaje con estos sectores, etcétera. Y nos parece que la lucha armada está muy adelantada, o sea, que ustedes hacen acciones demasiado grandes y que como que no tienen mucho que ver con la situación de las masas. Entonces, bueno, justo en ese periodo, Robi está escribiendo un documento que se llama, que se presentó al Comité Central, o sea, se llama Poder Burgués, Poder Revolucionario, ¿no? Que nosotros le decíamos Poder y Poder. Entonces también es un documento extenso, no sé, 40 páginas, pero donde analiza primero la historia del país, las distintas peripecias que hubo, ¿no? El populismo, el reformismo, y entonces dice, bueno, el drama nuestro es que nunca ha habido una opción revolucionaria de poder en Argentina, o sea, por eso han fracasado todos los intentos, y siempre la burguesía ha salido victoriosa. Entonces, bueno, ahora estamos en una situación, Robi plantea eso, se están manifestando formas de poder dual o doble poder en nuestro país, ¿no? O sea, hay lugares donde, digamos, como pasó en Villa Constitución, porque en Villa Constitución pasó algo parecido, o sea, el comité de fábrica se vincula con la ciudad, digamos, con toda la forma con las organizaciones populares, con los vecinos con los que trabajaban por la vivienda, o sea, hay un liderazgo del sindicato, en ese caso, sindicato combativo muy fuerte, con todas las otras sectores sociales, ¿no? Y eso fue, ya digo, provocó una intervención directa del ejército, pero de todas maneras, entonces, Robi decía, ya se están experimentando formas de doble poder en nuestro país, y es muy importante que se construyan organismos de autodefensa, o sea, que eso tiene que crearse organismos estructuras de militares, milicias populares o milicias del RP que defiendan a esas organizaciones, porque si no estamos expuestos a la represión. Entonces, de todas maneras, esto es un periodo que va a durar años, ¿no? Y paralelamente tenemos que construir el ejército revolucionario del pueblo de forma regular para combatir en Tucumán, en el monte, o sea, construir una unidad militar que pueda enfrentar al ejército. Pero esto es otra cosa, estos son milicias de autodefensa, digamos, que trabajan estrechamente vinculadas con las organizaciones populares. Entonces, y además, como tomando el guante, porque el documento fue escrito inmediatamente, esto se publicó en agosto, y a fines de agosto la carta de Miguel es principio de agosto.
Entonces, y también toma, y bueno, y dice eso, ¿no? Que hay que construir la unidad por la base, hay que construir un frente antiimperialista, pero que tiene que ser construido prioritariamente en la base, o sea, trabajando en la base con los comités de fábrica, y utiliza un término que es el enmascaramiento. Entonces, hay que enmascararse, no sé, en las juntas vecinales, y ahí, en la junta vecinal, empezar a formar comisiones, una que trabaja con la vivienda, otra que trabaja con los distintos temas que puede ser las reivindicaciones económicas, la construcción de calles. Entonces, dice, o sea, es un trabajo legal, hay que mantenerlo como un trabajo legal, pero enmascarado, o sea, nosotros actuamos ahí sin levantar la perdiz, decimos en Argentina, no sé cómo se dice en Chile, pero, o sea, sin llamar la atención, sin que, o sea, tenemos que construir ahí y además son formas que se van a desarrollar y no sabemos para dónde van a ir, o sea, no podemos encuadrarlas, o sea, son experiencias populares que se están desarrollando. Así que bueno, y como consigna del periodo, Robi saca la Asamblea Constituyente, porque ya en ese momento había distintas propuestas, ¿no? O sea, la crisis del gobierno peronista era muy grande, entonces unos decían elecciones inmediatas, que renuncie Isabel, que no sé, que vaya, no sé, los sindicatos al gobierno, entonces un montón de... Entonces el PRT saca la consigna Asamblea Constituyente libre y soberana, o sea que digamos, estaba planteado, la crisis ya era muy profunda y había que hacer una asamblea constituyente, o sea, convocar a la elección de los delegados constituyentes para hacer una nueva constitución. Bueno, quería terminar con eso y bueno, decir también, un recuerdo de Miguel Enrique es un recuerdo de Edgardo Enrique, al que yo conocí personalmente, porque en el último periodo viajó a Buenos Aires, se quedó a vivir en Buenos Aires y participaba en todas las reuniones de los órganos de dirección del PRT. Participaba en las reuniones del Buró Político, que eran casi diarias, participaban en el comité ejecutivo y en los comités centrales. O sea, y Edgardo fue un aporte muy importante también a la política del PRT en el último periodo. Bueno, nada, gracias.